Buenas tardes y bienvenidos al tercer y último día del ciclo 1700 años del Concilio de Nicea, Memoria y Actualidad, a cargo del doctor Samuel Fernández. Hoy nos convoca el tema Aprendizajes de Nicea para una iglesia en proceso sinodal. Nicea no fue solo un hito doctrinal, fue también un evento eclesial donde la Iglesia aprendió a deliberar en común, a escuchar posiciones diversas, a confrontar errores sin romper la comunión y a vincular verdad y caridad. La recepción de Nicea, la unidad no se impone por uniformidad, sino que se discierne, se expresa en fórmulas compartidas y se custodia en la vida litúrgica, pastoral y moral del pueblo de Dios, aunque hemos visto en estos dos últimos días lo complejo que es esto y los matices que se han de tener presentes. En clave sinodal, ese legado nos ayuda a pensar cómo articular participación real con autoridad de servicio, cómo traducir el consenso moral de la Iglesia en decisiones prudenciales, discernidas a la luz de los signos de los tiempos, y cómo evitar tanto el reduccionismo doctrinal como la dispersión pastoral. El programa de la sesión del día de hoy es sumamente interesante. Tendremos, como en estos dos últimos días, la ponencia del doctor Samuel Fernández, con una duración aproximada de 45 minutos, a lo que seguirá una dinámica de preguntas. Se repartirán materiales para que puedan anotar preguntas y o comentarios. Y en el segundo bloque contaremos con la resonancia de la ponencia del doctor Fernández a través de los comentarios del padre Juan Goicoechea, misionero comboniano, y de la doctora Birgit Weiler, con claves pastorales y teológicas para la recepción sinodal de Nicea. Queremos agradecerles por su presencia, tanto física como virtual, y les animamos a disponerse para este ejercicio de escucha, de discernimiento, de diálogo, de compartir. Con este horizonte, damos nuevamente la bienvenida al padre Samuel Fernández con aplausos. Bien, muchas gracias. Yo también agradezco la posibilidad de hablar acá y también me da mucho gusto tener el honor de recibir las reacciones de Birgit y el padre Juan. Como acabamos de escuchar, la idea hoy día sería hacer como un balance sobre lo que podemos aprender de Nicea para nuestro proceso sinodal. Y vamos a partir un poquito más atrás de Nicea, y vamos a comenzar, ¿no es cierto?, en el siglo II, y ahí aquí yo tengo, se me había olvidado, aquí está. Acá nosotros tenemos una cosa bien particular. Celso era un filósofo pagano, no muy conocido, ¿no es cierto?, una persona de no gran relevancia, desde el punto de vista intelectual. Es uno de esos filósofos del montón que tal vez por esas cosas en la vida podríamos no haberlo conocido nunca, pero lo conocemos porque él escribió una obra en contra de los cristianos que se llamaba El discurso verídico. Y casi unos 70 años después de que había sido escrito, un señor que se llamaba Ambrosio, que tenía muchos recursos, no San Ambrosio, le encargó a Orígenes que le contradijera la obra, es decir, hiciera una réplica a la obra de Celso, y Orígenes fue copiando los pedazos del libro y después ponía su propia explicación, su réplica. Y lo que pasó es que el libro de Celso nunca más nadie lo copió, pero sí se siguió copiando el libro de Orígenes y por lo tanto
conservamos una buena cantidad de fragmentos de ese libro de Celso, en total son unas 80 páginas, algo así, con lo que nos podemos hacer una idea bastante aguda, bastante precisa de lo que un pagano culto, un pagano educado, consideraba que era la fe de los cristianos. Entonces, naturalmente que aquí vamos a tomar un par de fragmentos solamente, pero a partir de ellos vamos a ver algunas de las particularidades del cristianismo, en continuidad también con lo que vimos el primer día sobre todo. Dice lo siguiente, esto lo que voy a leer son palabras de Celso, que es este autor, este filósofo anticristiano que escribe contra los discípulos de Jesús. Dice, si unos, refiriéndose a los cristianos, predican un Dios y otros dioses, y todos repiten, cree si quieres salvarte o márchate. Celso se pregunta, ¿y qué harán entonces los que de veras quieren salvarse? Dice, tendrán que tirar los dados al aire para adivinar a dónde hayan de volverse o a quién adherirse, ¿no? ¿Qué es lo que está criticando Celso acá? Está criticando una fe sin argumento. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si yo digo, yo creo en Jesús simplemente porque me siento movido a seguir a Jesús, y otro dice, sí, yo sigo al líder de una secta simplemente porque me siento movido a seguirlo, no podemos resolver, digamos, no podemos decir por qué es mejor Jesús que el líder de la secta, o diciéndolo de una manera un poco más fuerte, ¿no es cierto?, en qué se diferenciaría el seguimiento de Jesús del seguimiento de un líder sectario, ¿no es cierto? Si es simplemente que, mira, yo me siento movido a esto, yo me siento movido a lo contrario, pero si no hay razones, ¿se fijan? Lo que Celso critica es esto. Le dicen, si uno empieza a preguntar y pide razones, le dice, mira, cree o ándate, cree o márchate. Entonces ahí dice, si uno quiere creer y varias personas le dicen, si uno está buscando la verdad y varias personas le dicen, abandónate o márchate. Dice, ¿qué va a hacer la persona que sinceramente busca la verdad? Celso irónicamente dice, tendrá que tirar los dados al aire para ver, ¿no es cierto?, echarlo a la suerte, quién es el que verdaderamente vale, cuál es el verdadero. Entonces aquí hay una cosa que es muy importante, que posiblemente Celso ha tenido contacto con algunos cristianos que tenían un poco esta actitud. ¿Se fijan? No es que Celso esté simplemente inventando, posiblemente está seleccionando los peores ejemplos de los que conoce. Pero dice, yo me he topado con cristianos que no son capaces de dar razón de su fe. Ahora, a mí me gustaría detenerme un poco en esto, porque cuando nosotros hablamos de razón, cuando hablamos de dar razón de la fe, nosotros nos imaginamos, ¿no es cierto?, las 5 vías de Santo Tomás, nos imaginamos cosas muy especulativas, muy difíciles. ¿Fijan? Pero acá, en el fondo, ¿qué es lo que sucede? Que, la pregunta es, ¿qué motivos hacen que tú creas en Jesús? ¿Por qué es mejor creer en Jesús que en otro? Estamos en el jubileo de la esperanza, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué razones tenemos para esperar? Porque una esperanza que no tiene ninguna razón es simplemente una ilusión. Mira, van bajando las vocaciones, pero yo tengo la esperanza que van a subir. Ya, pero necesitamos algún signo de eso. Necesitamos algún... uno dice, yo puedo creer responsablemente, yo puedo esperar responsablemente si yo tengo alguna señal, si yo tengo algún motivo para hacerlo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, nuestra esperanza en la vida eterna no es una ilusión, porque nosotros tenemos la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús hace que uno dice, mira, yo adhiriendo a la resurrección de Jesús, la resurrección de uno solo a mí me da la posibilidad de esperar responsablemente mi propia resurrección. ¿Se fijan? Entonces, por eso también es
O sea, cuando una persona participa en una comunidad, o lo voy a decir de otra manera, ¿no es cierto? Si nosotros predicamos que Dios nos ama y desgraciadamente, yo espero que eso no ocurra nunca, ¿no es cierto? Pero si hubiese una persona que nunca ha experimentado el amor y uno dice, Dios es amor, suenan palabras vacías. ¿Se fijan? Si una persona se acerca a una comunidad y experimenta la fraternidad, entonces cuando dicen Dios es Padre y nosotros somos hermanos y hermanas, eso, digamos, razonablemente se puede aceptar. Entonces, a mí lo que me gustaría, digamos, recalcar es que cuando hablamos de razón, no hablamos de un señor especulativo que leyó a Kant y está reflexionando. También hablamos de eso, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de razón, hablamos de la razonabilidad. ¿Es razonable que a Dios le guste que suframos? Yo creo que no. Entonces parece que la cosa no va por acá. ¿Se fijan? O sea, no es... yo quisiera recalcar que la razón no es sinónimo de especulación teórica, sino que es de, digamos, poner en marcha, ¿no es cierto?, lo que nosotros, digamos, el don que hemos recibido de Dios, que es la razón. Todos decimos que la fe es un don de Dios y también tendríamos que decir que la razón es un don de Dios, ¿no es cierto? Así Dios nos creó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si una persona dice, a ver, participando, entrando en comunión con Jesús, mi vida se ha ampliado, tengo una buena razón para creer en Jesús. Si por el contrario una persona está participando en una secta y cada vez está más asustada, cada vez está más aislada de su familia, cada vez siente más inseguridad, tiene buenas razones para darse cuenta que ese es un mal camino. Y por eso, ¿no es cierto?, la fraternidad en una parroquia no es simplemente una cosa propagandística, sino que es el punto de arranque que hace creíble el Evangelio. ¿Se fijan? El Evangelio de Jesús, ¿no es cierto? El primer día hablábamos de Apeles, que era discípulo de Marción. Marción pensaba que el Dios creador era uno y el Dios salvador era otro. Entonces él decía, la razón no sirve para nada, porque la razón es desproporcionada para el Dios verdadero que no tiene nada que ver con este mundo. Pero nosotros creemos que aquel que nos llama a seguirlo, aquel que nos salva, es el mismo que nos ha creado. Entonces hay una, por así decir, hay una sintonía perfecta entre la palabra de Jesús que nos llama y la palabra de Dios que nos ha creado. Y eso hace que sea razonable creer. Y eso hace que en condiciones normales, ¿no es cierto?, una persona que cree, la vida se le debería ir como ampliando, uno debería florecer, ¿no es cierto?, al creer adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces, por eso que en el fondo la pregunta que nos podríamos hacer, bueno, ¿cuáles son los motivos, cuáles son las razones que nosotros tenemos para creer? Y vuelvo a decir, ¿no es cierto?, no se trata de ir a una especulación complicada, sino que existencialmente, ¿cuáles son los motivos que a mí me hacen seguir adhiriendo a la iglesia? ¿Se fijan? Estamos en confianza aquí, a pesar de que está grabado y después estas cosas salen por todos lados, ¿no? Pero en todo caso, o sea, yo perfectamente puedo decir, yo tengo varios motivos que me llevan a no creer en la iglesia. Y tengo varios más motivos para seguir creyendo. Pero en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Ya que estamos en Lima, ¿no es cierto?, y la comida peruana es realmente, digamos, muy conocida. ¿Qué es lo que pasa? Si a uno me dice, mira, te voy a recomendar un restaurante buenísimo en Lima, que, bueno, en realidad hay corriente de aire, la gente que lo atiende en realidad no es muy simpática, a veces los platos llegan fríos y la comida a veces añeja, pero es el mejor restaurante. Uno dice, no. O sea, si yo no puedo experimentar que ese restaurante es bueno
y no salgo contento, entonces no es un buen restaurante. No tengo motivos para decir este restaurante es bueno. O sea, se fijan, hay una cosa de la razón y de la experiencia que nos tiene que, ayudar a dar un paso de fe que no es un salto en el vacío, ¿no es cierto? La fe no es un salto ciego, porque si la fe fuera un salto ciego, podríamos saltar hacia cualquier lado. Daría lo mismo, ¿se fijan? Y podríamos adherirnos, como dice ahí, a cualquier Dios. Pero ¿por qué nosotros decimos, mira, Jesús es el verdadero camino, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos motivos para confirmar que el Evangelio es salvífico, porque hemos experimentado en parte, parcialmente, de manera, no completa ni total, pero hemos experimentado la salvación a través de Jesús. A veces nosotros, a veces otras personas adherimos también a la experiencia de otros, pero lo importante, ¿no es cierto?, es que la razón, entendiéndola como lo razonable, lo que también yo experimento, que eso, tiene un valor religioso para reconocer la verdad de Jesús, ¿no? El segundo texto nos habla, ¿no es cierto?, es otro texto de Celso. Dice: cualquiera que sea pecador, cualquier insensato, cualquier niño pequeño, y en una palabra, cualquier miserable, a este lo aceptará el reino de Dios. Dios fue enviado a los pecadores. Y Celso dice, ¿se fijan? Celso apela a la razón. Dice, pues ¿qué? ¿No fue enviado a los sin pecado? ¿Por qué está mal no haber pecado? ¿Qué mal hay en ser instruido y prudente? O sea, Celso defiende aquí el valor de la razón y, valga la redundancia, y lo defiende con razón. Se fija, tiene razón en defenderlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese tipo de cristianismo no es el cristianismo auténtico. Y es súper interesante porque en el fondo Orígenes, que tenía el encargo de refutar a Celso, en algunas cosas le encuentra la razón. Y en una de las cosas es esta, ¿no es cierto? Entonces él muestra y dice, no, nuestra fe es una fe que se apoya en la razón, se apoya en la experiencia. Dice, hay un texto de Orígenes que dice, yo me puedo equivocar al interpretar la Escritura, pero no me equivoco al ver la grandeza de la creación. Y por eso, de alguna manera, yo puedo confiar más en la creación, en la belleza de la creación, incluso que en la palabra de Dios, que a veces la puedo interpretar mal. Y incluso también dice, en la propagación de las comunidades, eso, se fijan, la naturaleza y la historia. La propagación de las comunidades para mí es un motivo tan grande de fe que incluso puedo confiar más en ese motivo que, ¿no es cierto?, en un texto bíblico que tal vez lo puedo interpretar mal. Bien, aquí aquí voy a ir bien rápido, ¿no es cierto?, porque para alcanzar a dar el recorrido completo. Acá Orígenes en el fondo justifica por qué él escribe, ¿no? Esto los que le dedican tiempo a la teología, ¿no es cierto?, este fragmento, les va a gustar. Dice, con el pretexto de una cierta gnosis, los gnósticos, ¿no es cierto?, dice Orígenes, se oponen a la Santa Iglesia de Cristo los herejes. Si nosotros calláramos, ¿no es cierto?, ellos se apropiarán de las almas más golosas, ¿no es cierto?, las que están ávidas de alimento, que por falta de alimentos salvíficos se lanzan ávidamente sobre los alimentos prohibidos, impuros y sucios. O sea, él dice, a ver, la gente que tiene inquietudes en el corazón, que está abierta, que está buscando la verdad, si en nosotros no encuentra una palabra suficientemente sólida, la va a buscar en otro lado, ¿no? Y eso es lo que muchas veces también pasa, gente que va a buscar espiritualidad fuera de la iglesia, porque dice, mira, yo fui a la parroquia, no, espiritualidad no encontré ninguna, ¿no es cierto? Y voy entonces a otro lado. Por eso considero necesario que el que es capaz de hacerlo se levante en defensa de la doctrina de la iglesia, confutando a estos manipuladores, contraponiendo a las imaginaciones, ¿se fijan? Imaginaciones de los herejes, la sublimidad de la predicación evangélica. Y esta frase es muy fuerte lo que va a decir. Tú mismo, Ambrosio, este era el que
le financiaba los copistas, etcétera, etcétera. Tú mismo, Ambrosio, a falta de alguno que se dedicara a la defensa de lo que es correcto, no pudiendo soportar lo irracional y una fe inconsciente, te abandonaste una vez, por amor a Jesús, a las doctrinas gnósticas, que luego dejaste y las condenaste, etcétera, etcétera. Pero dice una cosa muy fuerte, que él dice, por amor a Jesús, abandonaste la comunidad y te fuiste a los gnósticos. ¿Por qué? Porque no soportaste que se predicara a Jesús de una manera irracional. ¿Se fijan? Entonces es un texto que, como les digo, es muy fuerte porque dice que por amor a Jesús abandonó la Iglesia Católica y se fue a un grupo gnóstico. Pero después, ¿no es cierto?, naturalmente que gracias a Orígenes, él volvió a la Iglesia Católica porque encontró alimento sólido al interior. Entonces, en el fondo Orígenes dice, nosotros tenemos que mostrar que la fe cristiana, ¿qué es lo que pasa? Aquí que estamos en ambiente universitario, muchas veces sucede que es como que la idea de que un buen científico tiene que ser ateo. ¿Se han fijado? Que es como que, mira, es tan inteligente que es ateo. Ahora, el otro es creyente justamente porque, digamos, no piensa tanto. ¿Se fijan? Está un poquito instalado ese prejuicio que está bastante añejo y trasnochado porque son prejuicios como del siglo XVII, por ahí, pero siguen instalados, ¿no es cierto? Platón, es un poco la idea de Platón, el que es inteligente que conozca y el que no le da para razonar que crea. Era un poco la cosa, ¿no es cierto? Entonces, pero acá Orígenes dice, no, acá nosotros tenemos algo más sólido, más razonable que por eso dice las imaginaciones de los gnósticos, ¿no es cierto? Ahora, nuevamente, digamos, la razón es una razón que está abierta a la fe, porque nuestra razón es una razón humana y es una razón que está situada históricamente, tiene una determinada formación, lo que sea. Entonces, aquí hay un texto que es muy lindo, dice, es la parte del Tratado sobre los Principios en que habla de la encarnación. Dice, entre todos los milagros, la encarnación supera totalmente la admiración de la mente humana. Y la fragilidad de la inteligencia mortal no encuentra cómo puede captar que se deba creer que la grandeza divina, el mismo Logos del Padre, en quien fue creado todo lo visible y lo invisible, estuvo dentro de la delimitación humana, se apareció en Judea, entró en el vientre de una mujer, nació como niño y emitió un gemido como el de los niños que lloran. Y luego se narra que incluso fue sacudido por la muerte. Entonces él dice, yo me encuentro con el hecho de la encarnación y yo no puedo seguir pensando igual. Orígenes diría, un fideísta, como los de la primera diapositiva, diría, yo me encuentro con la razón y tengo que dejar de pensar. Orígenes diría, yo me encuentro con la encarnación y no puedo seguir pensando igual, tengo que cambiar mi manera de pensar, pero no dejar de pensar. Ese es el punto. Entonces dice, cuando vemos en Cristo realidades tan humanas que nada se apartan de la fragilidad de los mortales y algunas tan divinas que no corresponden sino a la primera naturaleza, es decir, a la divina, la estrechez del intelecto humano se paraliza y es abatida por el estupor de tanta admiración. Ignora, fíjense, ¿de qué se debe apartar? O sea, ¿qué es lo que tengo que dejar? Yo tenía la idea de que lo propio de Dios era estar lejos del mundo. Y resulta que la revelación histórica en Jesús de Nazaret me dice que el Hijo de Dios efectivamente entró en nuestra historia. Entonces yo o digo, no puede ser, ¿no es cierto? O digo, bueno, tengo que cambiar mi idea, tengo que rectificar mi idea de Dios, porque si para mí lo propio de Dios es estar ajeno al mundo y resulta que hay uno que se involucró con el mundo que decimos que es divino, las dos ideas no son compatibles. Entonces o rechazo la encarnación o cambio mi manera de pensar, ¿cierto? Ignora que se debe apartar. ¿Qué debe mantener? ¿Se fijan? O sea, de lo que yo pensaba tengo que mantener algunas cosas, tengo que cambiar
tengo que abandonar otras y tengo que modificar otras, ¿no es cierto? Para mí es indigno depender. Y me dicen que el Hijo de Dios desde siempre depende de Dios, depende del Padre. Entonces, o yo digo eso no puede ser, o yo digo yo tengo que cambiar mi concepto de dependencia y tengo que encontrar un concepto de dependencia que me permita integrar esto, ¿no es cierto? Si percibe a Dios, ve al mortal. Si considera al hombre, distingue al que vuelve de entre los muertos, habiendo conquistado el reino de la muerte, ¿no? Bueno, pero aquí ustedes se fijan que la razón no es una cosa que está lista ya y que vamos a ver en qué medida el evangelio le cabe adentro. Se fija como una caja de huevos, ¿no es cierto?, que está lista para poner los huevitos, pero si uno quiere poner naranja, no cabe, ni menos un melón. ¿Se fijan? No, acá nosotros tenemos que no solamente, digamos, la novedad del Evangelio exige rectificar la manera de pensar, pero no abandonar el pensamiento, no dejar de pensar, sino que, fíjense lo serio que es esto, ignora, ¿no es cierto?, está dudando de qué debe dejar atrás, qué debe mantener y qué debe modificar en su modo de pensar. ¿Se fijan? Para mí la corporalidad es algo negativo. Bueno, es que resulta que el Hijo de Dios la asumió. No la puede haber asumido. Porque si la ha asumido, entonces no la puedo considerar negativa. Es que la asumió. Entonces tengo que cambiar mi idea de la corporalidad humana. ¿Se fijan? Bien, ustedes se dan cuenta que estos... ahí pasó ya. Aquí me falta todavía para que aparezca el título o no. Me pasé de largo. Bien, acá rápidamente, ¿no es cierto? Aquí no lo vamos a leer porque este es el credo de Nicea, lo que leímos ayer. Pero estamos leyéndolo dentro de una carta de Eusebio de Cesarea. Entonces, Eusebio, que había, digamos, no hemos entrado en todos los detalles, pero en el fondo, como se dice, lo pasaron al pizarrón en Nicea. O sea, le dijeron, pase adelante y profese su fe. La profesó, consideraron de que no tenía errores, pero que era muy genérico, y le dijeron, tienes que agregar esto y este otro, y por eso, ¿no es cierto?, ellos... Él no dice quiénes, escribieron el credo y este es el credo. Ahora, él después del concilio le escribió una carta a su comunidad explicando qué es lo que había pasado y por qué había firmado, ¿no? Entonces, acá nosotros sí que vamos a leer. Después del credo de Nicea dice, cuando este texto fue expuesto por ellos, se digan, no les pone nombre, no dejamos pasar sin examen en qué sentido decían de la sustancia del Padre y consubstancial, homoousios respecto del Padre. ¿Se fijan? O sea, se propuso el credo y discutimos su significado. En consecuencia, a partir de esto surgían preguntas y respuestas, y la razón examinaba rigurosamente el significado de lo dicho, y se reconocía que la expresión de la usía, de la sustancia, indicaba el hecho de ser a partir del Padre, no el hecho de subsistir como una parte del Padre. ¿Se fijan? O sea, dijeron, ¿están todos de acuerdo? Vamos a introducir esta frase. Y alguien dijo, sí. Posiblemente Eusebio, dice, yo estoy dispuesto a afirmar esta frase, pero en este sentido estoy dispuesto y no en este otro sentido, porque la palabra usía también podía significar como materia prima, ¿no es cierto? Entonces podía parecer como que Dios era más grande y una parte de Dios se transformó en el Hijo. Entonces, Eusebio dice, yo puedo firmar la frase, pero no en cualquier sentido. En este sentido sí y en este sentido no. Y examinaron rigurosamente las palabras. También a nosotros nos pareció bien estar de acuerdo con esta comprensión de la piadosa enseñanza que proclama que el Hijo es a partir del Padre y no que resulta ser una parte de su sustancia. Por eso también nosotros apoyamos esta comprensión sin rechazar la expresión del homoousios, del consubstancial, teniendo
ante nuestros ojos el propósito de la paz. O sea, se fijan que junto con la verdad, Eusebio no está dispuesto a afirmar algo con lo cual no está de acuerdo, pero sí tiene la flexibilidad intelectual de decir, bien, si esta frase a mí me parece ambigua, yo preferiría no firmarla, pero si la entendemos correctamente de esta manera, por el bien de la paz yo la firmo, pero que quede claro que no la firmaría en el otro sentido. Y el de no abandonar la recta comprensión. Fíjense qué bonito, ¿no es cierto? El propósito de la paz y no abandonar la recta comprensión. ¿Se fijan? Y no pone pero, sino que pone y. Os hemos transmitido, se fijan, ahí, este es el punto 9 y este es el punto 17. Si tuviéramos, ¿no es cierto?, toda la noche podríamos haber puesto la carta completa, ¿no es cierto? Pero estamos tomando estos pedazos simplemente para destacar algunas cosas. Os hemos transmitido esto movidos por la necesidad, amados, para mostraros el criterio tanto de nuestro examen como de nuestra aprobación y de qué manera en algunos momentos hemos objetado de modo razonable, incluso hasta la última hora, cuando tropezábamos con escritos en sentido opuesto, mientras que en otras ocasiones hemos aceptado sin rivalizar las cosas que no eran ofensivas cuando, examinando razonablemente sus palabras, se mostró que la noción era coherente con lo que nosotros mismos confesábamos en la fe que habíamos presentado, ¿ya? Entonces, acá se ve que no fue que alguien dijo, este es el credo de Nicea, y todos dijeron amén, lo firmaron y se acabó, sino que discutieron y posiblemente discutieron frase por frase. Y aquí se ve, ¿no es cierto?, de que Eusebio dice, yo hasta la última hora estuve, Atanasio en un libro que escribió 30 años después dice, hasta el día antes Eusebio no iba a firmar. El día siguiente se convenció que tenía que firmar. ¿Se fijan? O sea, aquí hubo deliberación y hubo, digamos, debate, hubo una verdadera discusión, ¿cierto? Bien, aquí para terminar, digamos, vamos a ver 4 elementos que provienen de otro autor más o menos de la misma época, un poquito posterior, que es Hilario de Poitiers. Hilario de Poitiers era un obispo de las Galias, latino, hablaba latín, ¿no es cierto?, que él, para el concilio de Nicea todavía era muy joven, pero en el año 356 el emperador Constancio II organizó un sínodo en que quería que todos los obispos firmaran y condenaran, aceptaran un credo que no era el credo de Nicea y además condenaran a Atanasio como, digamos, en Occidente. Bueno, él no estuvo dispuesto a firmar y lo exiliaron, lo mandaron a Frigia. En Frigia, digamos, es lo que actualmente es Turquía, y es una zona, imaginen, hoy día a nosotros nos pasa de que nosotros tenemos asociados los viajes como con el turismo, con el placer, uno va y lo reciben, y lo sacan a comer, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pasan todas esas cosas. Entonces, nosotros tenemos una buena idea de lo que es viajar en general, ¿no es cierto? Pero en la antigüedad viajar era muy duro. Y la otra cosa, me acuerdo de un profesor que decía algo que yo creo que se aplica también en Latinoamérica, también se aplica de una manera menos jurídica que en la antigüedad, pero de todos modos, ¿no es cierto? Que es lo siguiente, que el derecho en esa época, a no ser de que uno fuera ciudadano romano, el derecho era derecho local. Entonces yo era frigio, hablaba frigio y vivía en una ciudad frigia, tenía hermanos, primos, parientes que respondían por mí. Si alguien me robaba algo, tenía 14 primos que íbamos a ir a pedir la cosa de vuelta y yo estaba protegido porque estaba en mi ambiente. Entonces, en esta época, exiliar a alguien es sacarlo de ese sistema
y dejarlo a la intemperie en un lugar en que no conoce la lengua y que el derecho no lo protege. Y si a alguien le dan ganas de cortarme un brazo, mala suerte. Nadie me va a proteger. Nadie va a arriesgar su vida, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, el exilio era algo muy duro en esa época. Ahora, a Hilario lo exilian a Frigia y Hilario, en vez de cerrarse y decir que colmo, me exiliaron y cada vez encontrarse más la razón a sí mismo, él se dio cuenta de que lo que había aprendido en Occidente, porque entre los occidentales, los latinos, en el fondo eran considerados menos inteligentes que los griegos. O sea, los griegos hasta el día de hoy desprecian a los latinos. Encuentran de que no son capaces de las cosas sutiles, del lenguaje y de la fe, y digamos, las cosas intelectuales. En cambio, los latinos consideraban que los griegos eran tramposos, porque en el fondo como que engañaban con las palabras. Entonces había que tener cuidado con los griegos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en esas condiciones, Hilario estaba diciendo que los latinos, los obispos latinos, tenían la idea de que todos los obispos griegos, los obispos orientales, eran medios arrianos, porque muchos no aceptaban el credo de Nicea. Ahora, no lo aceptaban justamente por lo que Eusebio clarifica que él no estaría dispuesto a aceptarlo, que en el fondo una visión demasiado unitaria del Padre y el Hijo, como que el Hijo era una parte del Padre, cosas así, ¿no? Pero sin entrar en tantos detalles, ¿qué es lo que pasaba? Hilario, como obispo latino que vivía en las Galias, tenía la idea que los obispos orientales, los griegos, eran medios herejes. Y cuando lo exiliaron, en vez de reforzarse en esa idea, se dio cuenta que no, que en el fondo muchos rechazaban el credo de Nicea con buenas razones porque lo entendían de una manera distinta. Entonces él, ¿qué es lo que hizo? Hizo una cosa bien arriesgada y que de hecho le fue mal, un poco, ¿no es cierto? Al corto plazo le fue mal, que les mandó una carta a los latinos, a los occidentales, diciéndole, ojo, no sigan pensando que todos los griegos son herejes, sino que hay algunos que lo son, pero otros que no lo son. Y explica, ¿no es cierto? Y esa es la carta, esta carta de aquí, que es la carta sobre los sínodos, ¿no? Entonces, en esta carta él propone algunos criterios para poder hacer este diálogo teológico. Entonces, vamos a ver 4. El primero es atender al contexto de las fórmulas doctrinales, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que sucede? Las palabras siempre se dicen en un contexto, ¿no? Yo pongo este ejemplo en clase, ¿no es cierto? Y algunos se espantan un poco. Si yo digo, pero ahí lo dije mal, parto de nuevo, ¿no es cierto? Si nosotros nos encontramos con la frase, yo odio el gobierno, ¿qué quiere decir esa frase? Todos sabemos, ¿qué quiere decir yo? Todos sabemos qué es lo que es odiar, todos sabemos lo que es el gobierno. Ahora, si esa frase nosotros no sabemos dónde y cuándo se dijo, exactamente no sabemos qué quiere decir. Porque si se dice hoy en Perú, o se dice hoy en Chile, o en Argentina, o si se dice se había dicho hace 2 años, o hace 3 años, o hace 5 años, en Argentina o en Chile, cambia absolutamente el significado de la frase, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso es lo que pasa con el lenguaje humano. Y las fórmulas de fe son lenguaje humano, que indican la realidad de Dios, pero están dichas en lenguaje humano. Entonces, por ejemplo, aquí Hilario, este ejemplo es bien interesante porque ¿qué es lo que sucedió? En el año 341, un grupo de obispos en Antioquía, liderados por Eusebio de Nicomedia, escribieron un credo, más que escribieron,
profesaron un credo. Ahora, ese credo, 341, o sea, fue el 325, ¿cierto? O sea, ya habían pasado buenos años. Ahora, en ese credo no está el consubstancial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Atanasio dijo, ven, estos son herejes porque le quitaron el consubstancial. Hay algunas teorías que dicen que en el fondo ellos estaban repitiendo un credo que era más antiguo que el de Nicea, que naturalmente no tenía el consubstancial. Ahora, ¿qué es lo que dice Hilario? Dice, cuando comenta este credo, dice, en primer lugar se debe saber que en Antioquía los obispos no se congregaron contra la herejía arriana, no era ese el problema, sino que ha osado confesar que el Padre y el Hijo son de sustancia desemejante, sino contra la herejía que, después del Santo Sínodo de Nicea, quería atribuir 3 nombres al Padre. Explicando, digamos, en palabras más simples esto, de Nicea, algunos dijeron, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son consubstanciales, entonces nosotros creemos en un único Dios que tiene 3 nombres. ¿Se fijan? ¿Cómo? Entonces uno le dice, a ver, ¿cómo? Explícame. Muy fácil, yo soy profesor, yo soy sacerdote, yo soy amigo, soy 1 y 3. Ahí se explica la Trinidad. Mala la explicación, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que dice? Hilario está diciendo, no quisieron poner el consubstancial porque se había interpretado mal el consubstancial. Entonces, en el fondo, Hilario piensa que lo quitaron, pero lo quitaron con buenas razones para evitar otro error. ¿Fijan? Pero aquí, ¿de qué se trata? De que en el fondo no basta, que es un poco lo que va a salir en el que sigue, no basta ver qué palabras dice, sino que cuándo las dijeron, con qué sentido las dijeron. ¿Se fijan? Una persona que dice yo odio al gobierno y está en Chile o está en Argentina, cambiaría de tendencia política simplemente, ¿no es cierto? La frase es idéntica, pero quiere decir lo contrario, si acaso está en un lugar o en otro. El segundo punto, distinguir entre el contenido de la fe y su formulación. Esta es, como quien dice, la quinta esencia de la inculturación. ¿Se fijan? Ya lo había dicho Orígenes, ya lo dijo Atanasio, y va a tener como una formulación muy clara en Santo Tomás de Aquino. Nosotros no creemos en las fórmulas, sino que creemos en aquello que las fórmulas indican, ¿no? Como, digamos, en un lenguaje más coloquial, ¿no es cierto? Es un poco ese dicho que cuando un sabio indica algo, ¿no es cierto?, el necio queda mirando el dedo. ¿Se fijan? No es el dedo, sino que es la dirección que está apuntando el dedo. ¿Se fijan? Entonces, las fórmulas indican algo y nosotros creemos en aquello que indican, pero no creemos en la fórmula, porque eso si no sería idolatría. Entonces dice, muchos entre nuestros obispos, hermanos queridísimos, fíjate, los trata bien, hermanos queridísimos y hermanos, etcétera, etcétera, porque les va a pegar, ¿no es cierto?, un palo. Confiesan de tal manera una sustancia del Padre y del Hijo que se ve que la confiesan más impía que piadosamente. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí Hilario? Ojo, uno puede decir el credo de Nicea, pero en un sentido equivocado. Entonces, no es que las fórmulas no son palabras mágicas, sino que las fórmulas tienen un contexto, tienen un significado y requieren de interpretación. En efecto, es vano temer un pleito referido a una palabra allí donde la realidad misma a la que se refiere la palabra no presenta dificultad. A ver, pongámonos de acuerdo sobre qué estamos discutiendo sobre esto. Bueno, a esto mismo tú lo llamas así y yo lo llamo así. Entonces, a pesar de que usemos palabras distintas, de todos modos estamos de acuerdo. La primera mitad del texto sería justamente lo contrario, ¿no es cierto? Dos proclaman el mismo credo de Nicea, pero uno lo proclama con un sentido correcto y otro con un sentido incorrecto. ¿Se fijan? Entonces, no son las palabras mismas, sino que son las realidades las que cuentan. Y aquí están los últimos dos, ¿no es cierto? Esforzarse por comprender al interlocutor, ¿cierto? Esto es una... hay filósofos del lenguaje que han hablado de la
hermenéutica de la benevolencia e incluso de la hermenéutica de la caridad. ¿Que significa qué cosa? Que cuando uno lee un autor, aunque uno no sea partidario del autor, si suponemos que los autores son coherentes, yo tengo que buscar la comprensión, la interpretación de sus palabras hasta que de alguna manera resplandezca algo relativamente sensato. ¿Se fijan? Entonces, si yo parto de la base que mis adversarios dicen estupideces, ¿se fijan? Uno diría, ¿y será que hay tanta gente? O sea, en este momento, ¿no es cierto?, en tantos lugares, los debates políticos, el mensaje que están diciendo es, yo no logro entender cómo hay gente tan estúpida que no me encuentra la razón en algo que yo estoy diciendo que es tan claro. Entonces, o más de la mitad del país es tonto o malo, o no sé qué está pasando. ¿Se fijan? Pero de esa manera no se puede avanzar. Es distinto cuando una persona dice, mira, si yo estuviera convencido de estos principios de esta manera, sí, te encontraría la razón. El problema es que yo parto de la base de esto, de este otro, y por lo tanto, etcétera, ¿no? Entonces, si tememos lo que puede entenderse mal, entonces borremos del apóstol lo que ha dicho, el mediador de Dios y de los hombres, el hombre Cristo Jesús. Porque Fotino usa esto para fortalecer su herejía. También sucumba la carta escrita a los filipenses, o por el fuego o por la esponja, para que en ella Marción no relea, hallado en figura como de hombre, profesando que hay una ilusión de cuerpo, no un cuerpo, y que no se conserve el Evangelio de Juan para que Sabelio no diga, yo y el Padre somos uno. Cada una de estas frases necesitaría, digamos, una larga explicación, pero ¿qué es lo que está diciendo? O sea, si yo leo, San Pablo dice, en el Cántico de los Filipenses, hallado en figura como de hombre. Ya, yo tengo que interpretarlo de tal manera que sea coherente con las otras afirmaciones de San Pablo, etcétera, etcétera, y no como lo hace Marción, que dice, es figura, no era verdaderamente humano, sino que era una figura, ¿no? Entonces, en el fondo es el intento, digamos, es el programa de poder comprender al texto, con buena voluntad el texto que uno está leyendo y, en el caso concreto, ¿no es cierto?, de las polémicas del interlocutor. Y finalmente, evitar la unilateralidad. ¿Se fijan? Cuando hay dos personas en un bote, ¿ya?, y uno encuentra que el bote está un poco cargado para allá, ¿qué es lo que hace? Se corre para el otro lado, ¿no es cierto? ¿Y el otro qué es lo que hace? Para enderezarlo de vuelta, se va para el otro lado, ¿no es cierto? Y el otro para el otro. O sea, se fijan que uno dice, no, si es que yo quiero equilibrar la cosa. ¿Y qué es lo que termina? Terminan los dos lo más lejos posible tratando de hacer el peso para este lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso en vez de hacer... ¿Y qué es lo que pasa? Que si uno dice, ¿sabéis qué más me aburrí? Me siento al medio. ¿El otro qué va a hacer? Va a tener que sentarse al medio, si no se va a dar vuelta el bote, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo nosotros muchas veces tendemos como yo digo, no, si yo quiero equilibrar la cosa y por eso voy a insistir solamente en esto. Y el otro dice, claro, como este está hablando solamente de la doctrina, yo voy a hablar exclusivamente de la praxis y voy a decir que la doctrina no sirve para nada, ¿cierto? Y el otro entonces, bueno, como este dice que la doctrina no sirve para nada, yo voy a insistir y voy a decir que la práctica no tiene ningún valor si no está respaldado. ¿Se fija? Entonces ahí nos vamos a ir separando, ¿no? Entonces, miren lo que dice Hilario, dice, pues yo no acepto que Cristo nació de María. Si termináramos ahí, no sé, se apagara la luz aquí, en la grabación, tendríamos que alegar en contra de Hilario. Pues yo no acojo que Cristo nació de María, a no ser que también acoja, en el principio existía la palabra y la palabra era Dios. O sea, la verdad de una afirmación tiene que ver con la conexión con otras afirmaciones. ¿Fijan? No acogeré que Cristo tuvo hambre, a no ser que acoja, no solo de pan vive el hombre. O sea, no digo la verdad de Jesús, sino la digo completa.
¿cierto? Y por eso, algo que comentábamos en la parroquia el lunes, si uno quisiera hacer un examen de conciencia de esto, uno leyendo bien y razonablemente, no se trata de ir a buscar detalles, pero uno podría decir, a ver, ¿qué pasajes del Evangelio me resultan un poquito, qué actitudes de Jesús me resultan un poco incómodas a mí? Y naturalmente que la incomodidad puede venir de una mala comprensión del texto o de que mi visión de Jesús es incompleta, porque de hecho la visión que cada uno de nosotros tenemos de Jesús es incompleta. Yo llevo 30 años haciendo curso de Cristología y naturalmente que mi idea de Jesús es parcial, necesita ser completada y corregida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una manera de ver cuáles son los elementos de Jesús que me incomodan, eso me puede a mí también iluminar acerca de cómo debo seguir completando la imagen de Jesús que tengo en mi corazón, ¿no es cierto? No acogeré que tuvo sed, a no ser que acoja el que bebe de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. No acogeré que Cristo padeció, a no ser de que acoja, esta es la hora en que el Hijo del Hombre será glorificado. No acogeré que murió, a no ser de que acoja que resucitó. ¿Se fijan? En el fondo, las ideas necesitan su contrapeso y no es verdad una idea sin la otra. Y de esa manera, entonces, tenemos que estar siempre mirando el conjunto, ¿no? Bueno, estos son algunos criterios que unos son más evidentes y otros más que otros, pero que son los que a Hilario de Poitiers en el siglo IV les sirvieron para entrar en diálogo tanto con los orientales, con los que estaba, digamos, viviendo, como con sus colegas latinos, que no lo entendieron y de hecho algunos lo condenaron, como diciendo, este se fue a Oriente y ya lo perdimos, se volvió hereje, ¿no es cierto? Pero naturalmente que Hilario es el primer doctor de la Iglesia de lengua latina y estas enseñanzas, ¿no es cierto?, siguen siendo relevantes hasta el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos ahora, por favor, la entrega de tarjetas para que puedan colocar sus preguntas en las tarjetas amarillas y sus comentarios en las verdes, con unos minutos de reflexión. Y tenemos el gusto de contar con la presencia de los comentaristas, el padre Juan Goicoechea, misionero comboniano, actual párroco de la parroquia Cristo Misionero del Padre y responsable del centro Laudato Si. Sus valiosos aportes en la primera asamblea arquidiocesana de 2020 fueron de gran ayuda para tejer el hilo conductor de la Iglesia Sinodal de Lima en los últimos años. En la actualidad, es el principal responsable y promotor del equipo que recoge, escucha, anima e impulsa el plan pastoral en la Arquidiócesis de Lima. Y la doctora Birgit Weiler, nacida en Duisburg, Alemania, miembro de la Congregación de las Hermanas Misioneras Médicas, estudió teología católica en Alemania. En el 2011 obtuvo su doctorado en filosofía con la especialidad de teología intercultural en la Goethe Universidad de Frankfurt al Meno. Desde 1990 vive y trabaja en nuestro país. Es profesora principal del Departamento Académico de Teología de nuestra universidad. Participó en el Sínodo de la Amazonía en el 2019 en Roma y en la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Es también miembro del equipo de reflexión teológica del Consejo Episcopal de América Latina y el Caribe, así como asesora teológica de la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Muchas gracias por su presencia en esta tarde-noche y los recibimos también con un fuerte aplauso.
Buenas noches con todos, con todas. Gracias, Padre Samuel, por esta ponencia de esta noche. En realidad me siento agradecido por la invitación de la hermana Birgit. Primero porque veía que se iba pasando el tiempo, el año, y no había tenido el tiempo suficiente para acercarme un poquito más al Concilio de Nicea y ver la repercusión y la relación que hay con el proceso que estamos viviendo hoy en la Iglesia Universal. Y me alegro mucho porque he tenido esa oportunidad, y al escuchar hoy día al Padre Samuel, pues también veía varios paralelos en relación al proceso que estamos viviendo hoy. Por ejemplo, el hecho de que ya desde el moderador, cuando introdujo la ponencia, hablaba de que no fue nada fácil. Fue un proceso que costó muchas tensiones, muchos años, muchas décadas, no sé, en reflexión, en discusión, pero cómo aquella comunidad naciente, cómo los primeros cristianos también tuvieron esa voluntad de encontrar un camino juntos. Entonces es también lo que estamos viviendo ahorita en Lima y en la Iglesia Universal, que el proceso de sinodalidad también está costando, porque cuesta confrontarnos, porque a veces no tenemos la capacidad de escucha o de ponernos a discutir sanamente para podernos enriquecer mutuamente. Creemos que estamos escuchando y a veces estamos imponiendo, ¿no?, ya nuestras convicciones, nuestras razones, etc. Voy a tratar de comentar algunas cositas para no perderme en lo que el Padre Samuel compartió y me llamó la atención, ¿no? Y él hablaba un poco de nuestra fe, que tiene que tener razones, ¿no? Y en resumen hablaba también pues de, sobre todo, yo creo en Jesús porque me cambió la vida, yo creo en Jesús porque desde que lo sigo soy más feliz, porque mi horizonte se ha ampliado, porque sueño con un mundo mejor, porque trabajo por él, porque siento que soy hermano, hermana de todos y de todas, etcétera, ¿no? Y decía también por la resurrección es el fundamento de nuestra esperanza, ¿no? Y en la pastoral muchas veces celebramos la Semana Santa, pero también se queda como una celebración muchas veces y no aterrizamos el acontecimiento de la resurrección con la defensa de la vida, con la protección de la vida toda, ¿no? Y de todo lo que ha salido de Dios, que es vida. Como que nos quedamos muchas veces en lo celebrativo, pero siempre digo, ¿y el compromiso? Y el compromiso con la vida, con la defensa, nos estamos matando, la delincuencia nos está ganando, la corrupción está robando la vida y las esperanzas y posibilidades a tanta gente. Entonces la resurrección tiene relación con mi vida, pero también con todo lo que vive. Sí. Una pequeña cosa, que hay un credo antiguo de San Alejandro de Alejandría que dice, la manera de decir el credo, yo lo voy a modificar un poquito, pero esta es la idea. Dice, creemos, en el credo dice, creemos en nuestra resurrección, que tuvo su primicia en Jesús de Nazaret. Se fijan que en el fondo la profesión de fe, porque la verdad que profesar la fe de que alguien hace 2000 años resucitó, perdonando la expresión, no podría decir bien por él, pero ¿por qué vamos a seguir celebrándolo? En cambio es distinto cuando uno dice, creemos en nuestra resurrección. ¿Y por qué creemos? Porque ya tuvo su inicio en Jesús de Nazaret. Muchas gracias. También hablaba sobre la razón, ¿no? La importancia de la razón en nuestra fe. Y una experiencia personal que viví me hizo pensar mucho, sinceramente, fue el tiempo de la pandemia. ¿Y por qué? Porque nuestra gente se moría, porque la pasamos mal, porque nos vimos obligados a encerrarnos, ¿no?
Pero ¿saben qué más me cuestionó? Me di cuenta que muchos, empezando por los sacerdotes, religiosas, religiosos, nos acobardamos. Y me dolió mucho el silencio que se guardó como iglesia hasta hoy, porque se negociaba con la vida. Un balón de oxígeno era impagable, con la medicina se negoció. Y yo digo, ¿y dónde están los líderes? ¿Dónde están los profetas que siempre dicen algo? ¿Por qué callan? ¿Por qué no salen ellos que tienen más posibilidades de que se les escuche? Y me hizo pensar mucho, digo, ¿no será que la fe se quedó aquí, pero no bajó acá, tampoco aquí y tampoco en los pies? ¿No será que muchas veces se convierte en una teoría, ¿no? Que es bueno, que hay que saberlo, pero si no se traduce en acciones, ¿miedo a qué? Naturalmente no teníamos que ser irresponsables. Mucha gente salió sin salir. Había gente que me llamaba y decía, Juan, yo no puedo salir, ya mi edad no me lo permite, pero la gente que necesita consuelo, dale mi número, yo estoy dispuesto a escucharle. Qué bonito, ¿no? La escucha como misión, ¿no? Etcétera. Eso me marcó y me hizo mucho pensar. Por eso digo, cuando hablamos del credo, ¿creemos? Cuando hablamos del credo y lo rezamos todos los domingos, fíjense, 1700 años han pasado, un poquito quizá menos, porque se completó después, ¿no? En Constantinopla. ¿Creemos lo que estamos diciendo ahí? Entonces, ¿por qué está la sociedad como está? ¿No? Y no solamente la violencia, sino la degradación del planeta, nuestras relaciones. Siento, y lo vengo viviendo en este proceso que acompaño de sinodalidad, que muchas veces nos maltratamos, nos ninguneamos, nos menospreciamos. Queremos hacer la conversación en el espíritu, pero ya estamos con prejuicios, ¿no? Ya sé lo que vas a decir tú, ya sé por dónde va, ya sé que eso es para mí, etcétera, ¿no? O sea, ya estamos con esos prejuicios, ¿no? Y creo que esto como que nos da, personalmente digo, caramba, si hace 1700 años esto se vivió, entonces, y se llegó a algo, ¿no? Entonces es posible seguir soñando con este proceso. Yo sí creo en el proceso de la sinodalidad que estamos viviendo y creo que, y Dios quiera, nos esté llevando también a una transformación y a una nueva manera de hacer y de ser iglesia, ¿no? Es decir, donde la iglesia sea realmente todo el pueblo de Dios, donde todo esté representado, donde realmente nos escuchemos, nos valoremos, nos respetemos y nos alegremos del otro, ¿no? Bueno, en mi parroquia, los líderes que están al frente, sobre todo, que no son pocos, son muchos en realidad, no sé, 400, 500, y todos tienen un grupo, ¿no? Se acompañan diferentes grupos. Pero casi todos vienen de una experiencia espiritual fuerte, ¿no? Nosotros le llamamos el encuentro. Hay gente que viene agotada de la vida y es un fin de semana de renovación y muchos han salido de ahí porque entendieron el sentido de su vida, de su sufrimiento, pero también la esperanza de volver a empezar. Y hasta ahora han pasado años y siguen al frente en diferentes servicios recordando ese primer encuentro. Por eso qué importante es que la teoría vaya acompañado también del encuentro real con Cristo. Y eso, cuando la gente sencilla da su testimonio, o sea, ahí está Dios, pues, ¿no? Ahí está Dios haciendo su camino. No sé cuánto tiempito tengo, pero el valor del discernimiento también escuchaba, ¿no? Y que estamos viviéndolo en este proceso también de sinodalidad. El discernir, el cernir, el filtrar, el filtrar de todo lo que realmente Dios quiere, lo bueno, lo mejor, lo que realmente nos ayuda. En el proceso de sinodalidad que estamos viviendo, el discernimiento es clave, ¿no? Y creo que también se ha vivido también en aquel tiempo. Y así sucesivamente. Los paralelos que veía es
también de cómo convivir con las diferencias, ¿no? De cómo ver las diferencias como una riqueza, como una bendición, como una oportunidad para enriquecernos y no ver al otro como un problema, como una competencia, ¿no? Sino que yo crezco a raíz de que me puedo confrontar y escuchar a los otros, ver a los otros también como un regalo, como una oportunidad para crecer. Concluyo que bueno, de alguna forma ya lo he dicho, pero sobre todo desde mi servicio, ¿no? Qué importante es estos espacios de formación, porque en todas nuestras evaluaciones salen 3 necesidades en la pastoral: la necesidad de formación, la necesidad de planificación y la necesidad de acompañamiento, ¿no? Y creo que son 3 elementos muy importantes para la vida pastoral y en el camino de fe, sobre todo, que estamos siguiendo. Concluyo compartiendo una anécdota que me marcó también desde muy joven. Yo soy de Piura, de un pueblito, no de la ciudad, sino de un pueblito que tiene sus caseríos, y más hablando en referencia a la primera parte de su ponencia, ¿no? Donde hablaba de la fe, ¿no? De ese Cristo que siempre es nuevo, que por más que lleve 30 años hablando de él, o por más que prediquemos constantemente, siempre hay novedad, siempre hay una novedad. Pero me marcó mucho también el testimonio de una mamita, como decimos allá, campesina, sin sandalias, porque andan sin zapatitos, ¿no? Y andaba con su Biblia, ¿no? Y se iba a su primera comunidad, porque son las primeras comunidades, ¿no? Y se forman en grupos. Y le digo, ¿dónde se va ahora? Que la veo tan elegante con su Biblia, ¿no? Y me dice, me voy porque tengo mi comunidad cristiana. Hoy es martes, hoy me toca mi comunidad. Y le digo, ¿lleva su Biblia? Sí, dice, padrecito, aunque realmente no sé leer, pero yo sé que es la palabra de Dios y eso me basta, ¿no? Quería concluir con este comentario. Gracias. Para seguir el camino abierto por ti, Juan, gracias, Samuel, porque tú nos mostraste, para estos hombres era importante conocer qué me mueve desde adentro, la razón existencial. Y yo creo que lo mismo es muy importante en una iglesia sinodal, porque a veces parece ser como alguna gente habla, ya va a pasar esta moda, ya es una onda y cálmense, va a pasar. Yo creo que es muy importante que tengamos presente, no, la razón. ¿Cuál es la razón que me motiva, que nos motiva como iglesia? Tiene que ver directamente con nuestra fe en Jesucristo. Tiene que ver con que creemos profundamente en un Jesús que testimonio nos ha dado de Dios, lo que tú mencionaste ayer, un Dios en relación. Entonces, ¿qué hace Jesús? Lo que más caracteriza a Jesús es ponerse en camino a los diferentes grupos de personas, y en gran mayoría a personas que por diferentes razones estaban en los márgenes de la sociedad y no estaban bien vistos y dejados de lado por otros. Y Jesús muestra que Dios es un Dios en camino hacia ellos. Me gusta mucho y me sigue inspirando mucho las palabras de Walter Kasper. Yo cuando estudié teología en Tübingen, él era catedrático todavía de teología dogmática antes de ser después obispo y después cardenal. ¿Y qué dijo él? Lo grande del evangelio consiste en el hecho de que no se nos presenta como un conjunto de verdades o un conjunto de mandamientos y de normas, sino se nos presenta una persona, un rostro, una vida, Jesús. Y Jesús nos muestra, dice él, en todo su ser, así es Dios, con nosotros y con nosotras, en camino hacia nosotros. Y creo que eso es importante recordar, hacer memoria viva, porque buscamos aprender como iglesia, caminar juntos sin odos, es hacer camino juntos como hermanos y hermanas en la fe, porque creemos que Jesús nos ha manifestado, así es Dios, en Él actúa Dios. Y eso creo que nos ayuda también a no bajar el ánimo
cuando a veces cuesta realmente caminar juntos, escucharnos, entendernos, acogernos como hermanos y hermanas. También el hecho de que Hilario sea una persona que transforme un maltrato de ser exiliado, era un maltrato, no era muy cristiano. Pero el hombre no se resiente, sino de ahí saca fuerza para buscar, entender. Dice, bueno, es el lugar donde Dios me pone ahora y busca entender a los que son diferentes. Y no se queda con un prejuicio que él conocía, sino busca entender a los otros. Cómo realmente creen, qué realmente creen. Y me parece es algo clave, así como yo lo he experimentado hasta ahora en un camino sinodal. En nuestra tierra, en América Latina, por ejemplo, los pueblos originarios o indígenas piden mucho de que quienes no somos indígenas nos abramos más a hacer camino juntos, descubramos con ellos cómo creen, cómo viven su fe y que permitamos que esto nos transforme también en nuestro modo de pensar. Eso también es lo bello en Hilario, que él reconoce hay que seguir aprendiendo. Y el Papa Francisco ha insistido mucho en que cuando nos escuchamos en el proceso sinodal mutuamente, él ha dicho, escuchar es mucho más que oír. Escuchar es saber disponerse a que yo también aprendo algo de la otra persona y comparto con la otra persona y ella puede aprender algo de mí, pero es mutuo, es de igual a igual como hermanos y hermanas en la fe. Y yo creo que como Hilario hay mucho que descubrir, es mi experiencia, en el modo como miembros de pueblos originarios aquí en Latinoamérica entienden a Jesús, aman a Jesús, viven su fe, expresan su fe. Y porque muchas veces sufren de que se sospecha, ¿viven realmente, plenamente la fe cristiana? ¿O hay algo de mezcla aquí con paganismo? ¿No es algo de animismo? Yo creo que solo podemos conocer cómo vive la otra persona su fe, cómo entiende la realidad desde la fe cristiana, cuando sabemos escuchar y escuchar profundamente y con apertura de que yo quizás también tengo que modificar, repensar como lo hizo Hilario y a veces cuesta dejar también ideas preferidas quizás que he tenido. Y la otra población que lo pide mucho son las comunidades afrodescendientes. Lo han dicho con mucho énfasis en la asamblea eclesial que hemos tenido en América Latina y el Caribe como proceso sinodal, diciendo, sentimos que todavía no se nos fía en nuestra iglesia de nosotros como cristianos, que realmente somos cristianos. Y un hermano que ya falleció lamentablemente joven, de Juan Frisotti, el padre Frisotti en Brasil. Yo estoy de nuevo leyendo su diario y es para mí como Hilario en el tiempo de entonces. Frisotti salió de sí mismo y dijo, para que yo entienda que mis hermanos y hermanas realmente creen en las comunidades afro, yo tengo que compartir su fe. Y tengo que conocer también el candomblé, cómo se vive, cómo se cree, qué motiva a la gente a practicar lo que practican. Y lo hizo con un hombre también muy como guía espiritual del candomblé y la comunidad que empezaron a conocerse más. Y él reconoció cuánto del evangelio se vive en estas comunidades. Yo creo que por eso lo que de Nicea, lo que se nos anima, lo que se nos deja también como herencia bonita, es esta invitación de dejarnos sorprender gratamente. El Papa Francisco ha hablado mucho de Dios siempre nuevo. Y él dijo, ¿cómo descubrimos al Dios siempre nuevo? Abriéndonos al hecho de que su espíritu sopla donde quiera. Y dejarnos enriquecer, dejarnos invitar en la escucha mutua, que a veces estamos interpelados, a veces algo tiene o quiere ser repensado, renovado, abrirnos al proceso. Yo creo que es algo muy importante
en el camino sinodal, y eso se conecta también con lo que Paola ayer dijo sobre la relación hombres y mujeres. Fíjense, se ha reconocido con honradez, y creo que eso es un paso adelante, de que en el proceso sinodal había muchas menciones en prácticamente todas las partes del mundo donde está la Iglesia, de que necesitamos una conversión al nivel de las relaciones, que nos cuesta mucho tener, se usan las expresiones, sanas relaciones, relaciones que nos dan vida, y también una sana reciprocidad en la relación de hombres y mujeres. Tendemos a herirnos, y por eso se dice, debe ser un proceso continuo de salir de lo que nos hace difícil, de vivir más sanamente en relaciones que nos ayuden a crecer, hombres y mujeres, pero también a crecer entre personas de diferentes contextos culturales, de diferentes contextos biográficos, acogernos más en nuestro ser diferente. Y yo creo que eso implica también cuidar el lenguaje. Eso fue algo que hoy de nuevo estaba el homoousios, y todo el trabajo paciente, fino de Nicea, cuidar el lenguaje, ¿qué queríamos decir? Yo creo que si vemos que Jesús nos hizo entender lo que más nos une es ser hijos y hijas queridos por el Padre, ser hijos y hijas en el Hijo, y ser hermanos y hermanas entre nosotros, y que en el bautismo todos y todas hemos sido revestidos de Cristo, como dice Pablo, en consecuencia ya no hay judío y griego, ya no hay hombre y mujer, porque todos somos uno en Cristo. Obviamente no quiso decir esto anula las diferencias, como las diferencias sexuales, pero quiso decir claramente Pablo, si realmente creemos en Cristo, personalmente, en comunidad, las diferencias existentes no deben ser más razones para la discriminación mutua, para una dominación de unos sobre otros. Y yo creo que es también un chance, por ello, un camino sinodal de crecer juntos, de vivir más plenamente este evangelio. Y entonces dejarnos ayudar por el Espíritu de Jesús a crecer en vivir relaciones que generan vida, vida en nosotros, vida en las interacciones, interrelaciones, pero vida también para un mundo muy, muy herido, porque muchas veces el ser diferente lleva al conflicto, a la agresión, a la polarización. Y eso como el punto último, como Hilario también busca justo equilibrar, no ser unilateral, yo creo que una razón para ser iglesia en camino de crecer en sinodalidad es también no solo para preocuparnos sobre las relaciones entre nosotros, dentro de la iglesia, con las reformas necesarias, sino recordar también que hay como un llamado desde ser cristianos de servicio a una humanidad muy herida, y muy herida por polarizaciones que muchas veces van hasta conflictos bélicos que cuestan vida. Entonces yo creo que la sinodalidad, y creo que el Papa Francisco tenía una profunda intuición allí, es un llamado de Dios en este momento a todos nosotros que conformamos la Iglesia, con nuestras fragilidades, incoherencias, de buscar tejer estas relaciones de hermanos y hermanas y ser signo de esperanza por esta razón, que es posible tratarnos con nuestras diferencias de un modo que realmente está mucho más marcado por amor que sabe acoger al otro en su ser diferente y a la otra en su ser diferente. Y que también nos hace sentir ser llamados a crecer en humanidad, es también un modo de amar honradamente, profundamente a Dios. Un Dios que nos ayuda a conectarnos con lo noble, lo bueno en nosotros, y que
que esto sea una respuesta en tiempos cuando a veces lo que llamamos barbarie, porque es lo que nos desfigura como seres humanos, tiene tanta fuerza. Entonces, no creo que es casualidad que en estos momentos en nuestra iglesia nazca este llamado a crecer en sinodalidad, porque es lo que nos hace falta aprender en la humanidad en este momento crítico, caminar juntos como hermanos y hermanas, miembros de una misma familia humana, pero también caminar juntos con la gran familia de vida en esta tierra. Gracias. ¿Hay preguntas todavía? Sí. Juan Miguel, ¿puedes quizás? Sí, te alcanzo el micrófono. Bien. Hay una primera pregunta que sale un poquito del tema de sinodalidad, pero me parece importante quizás reflexionarla. Las otras sí las he ordenado aquí, tienen que ver con sinodalidad, quizás empezar por esta. ¿Podemos llegar realmente a comprender a Dios por medio de solo la razón? La respuesta rápida es no, sin duda, pero seguro el profesor quiere comentar con mayor profundidad esto. Y hay un comentario que me parece interesante conectar con la pregunta porque de alguna manera da pistas de lo que se ha dicho esta noche, ¿no? Lo voy a leer también. La fe no es ser irracional, sino es hacer uso de la razón y tener las evidencias en tu historia del amor de Dios. ¿En qué hechos o sucesos subjetivados mediante la razón has visto el amor de Dios? Y pone aquí según San Agustín. Sí, bueno, naturalmente, digamos, yo creo que nuestro problema es nuevamente es oponer, ¿no es cierto? Si uno opone sentimientos a razón, entonces uno dice, bueno, son los sentimientos, las emociones, la razón, y ahí efectivamente no tenemos salida. Pero como decía el padre Juan, alguien que no es especulativo, pero que ha tenido una experiencia de encuentro con Jesús, él puede decir, yo tengo buenas razones para creer en Jesús. Y si una persona se acerca a la comunidad y se pone más temerosa, más escrupulosa, más miedosa, etcétera, etcétera, esa persona no tiene buenas razones para creer en la comunidad, para creer en Jesús. Entonces, en el fondo, aquí nuevamente, digamos, se trata de integrar al ser humano con toda su amplitud y que justamente lo auténticamente humano no está en oposición con lo auténticamente humano. Lo que pasa es que a veces, claro, una razón que se desvincula de los sentimientos o emociones que se desvinculan de la razón, etcétera, ahí la cosa se complica, pero yo creo que el llamado, ¿no es cierto?, es naturalmente lo que aparecía en los textos de Orígenes, es que en el fondo nosotros no podemos ver la fe como una cosa que va en contra de la razón y que justamente, precisamente porque es incomprensible, yo lo creo, porque si fuera así, tendríamos que creer por igual todas las cosas incomprensibles, ¿no es cierto? Y eso no es el camino. Quizás pueda ayudar algo aquí de lo que muchas mujeres teólogas aportan en Latinoamérica. Usamos la creación senti-pensar o corazonar, que quiere decir la razón sí es un don, pero también es la pregunta con qué lógica, con qué modo de pensar. Entonces no es solo el análisis riguroso, tiene su momento cuando es muy importante de practicarlo, pero no únicamente, sino también es pregunta existencialmente, como Padre Samuel ha dicho, mi corazón, pero es la parte existencial, lo que me inspira desde muy adentro, lo que no son sentimientos superficiales o muy volubles, sino es lo que desde mi conciencia y desde lo profundo de mi ser me lleva a determinados modos de estar presente en relaciones y de vivir el seguimiento de Jesús.
Y creo que esta integralidad encontramos en Jesús, ¿no? No fue irracional, pero fue esta razón que está conectada con la parte afectiva de acoger, la parte solidaria, la parte empática, de comprensión, con razón y con corazón. Y otra cosa también, aquí son temas que son tan importantes. Y otra cosa también yo creo que es importante es recalcar que, o sea, el hecho de que la razón deba estar abierta a modificarse y a modificar sus propias estructuras es algo muy razonable. Porque es razonable que nosotros no entendamos exhaustivamente a Dios. Sería irracional lo otro, ¿se fijan? Entonces, no se trata de que si uno cree en la razón, o sea, si uno confía en el valor de la razón, uno está diciendo de que nosotros podemos comprender exhaustivamente a Dios, porque eso no es razonable, ¿no? Yo ni siquiera entiendo cómo funciona un celular, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a entender cómo funciona Dios? Pero en el fondo, el hecho de tener una razón y que la misma razón me dice, ojo, que esta razón es parcial, está situada, y por eso es que tiene que estar abierta, y por eso resulta tan bonito eso de Orígenes cuando se encuentra con la encarnación, él dice, yo no puedo seguir pensando igual, tengo que seguir pensando, pero no igual, que un poco lo que se ha llamado el programa de la ampliación de la razón frente a la novedad del cristianismo. Quizás lo que hoy en día llamamos también, lo que hoy en día llamamos la inteligencia espiritual, ¿no? Y la inteligencia emocional, que son dimensiones. Me gusta mucho del latín, intelligere es entender algo, mirar algo más desde adentro, más conocerlo desde lo que es, que me habla a mí, no que yo conquisto lo que quiero entender más, sino lo dejo hablar a mí, me dejo tocar, me dejo interpelar, me dejo enriquecer. Excelente. Muchos elementos para poder nutrir esta pregunta sobre la relación entre la fe y la razón. Y la integralidad, además de lo que implica nuestra humanidad, donde la razón juega un papel. Hay ahora sí las preguntas que se conectan más más directamente con el tema de sinodalidad. Hay una aquí que dice lo siguiente: así como en Nicea los obispos se reunieron para discernir y definir las bases de la fe en el Evangelio, ¿es posible hoy seguir reflexionando y profundizando sobre esos fundamentos? Entiendo los fundamentos que pone Nicea, para enriquecer la vivencia de la fe en nuestros tiempos, y cómo debemos hacerlo tanto como iglesia como los que la lideran. Es, creo, una pregunta para los tres, ¿no? Sí. Bueno, me doy cuenta que en todo el proceso de escucha están saliendo muchas cosas que no estaban ni siquiera pensadas y que nos están dando luces. O sea, el proceso de escucha está generando que se despierte también algo en nosotros, nuestros sueños, nuestras esperanzas, fortaleciendo nuestra fe. Ahora espero estar en la capacidad también nosotros de saber escuchar, porque esto no termina con una asamblea sinodal, ¿sí? Por ejemplo, en Lima estamos con las asambleas sinodales parroquiales, que ya todas las parroquias lo han tenido, pero ¿y ahora cómo acompañamos lo que ha salido ahí? Más de uno dirá, por fin cumplí, teníamos que hacerlo, ya, entregué mi resumen y listo. No, ¿qué despertó? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo vamos a acompañar eso? Cuando el padre hablaba del credo y de los griegos y los latinos, etcétera, y los obispos que con ciertas tendencias herejes, etcétera, incluso después de haber formulado el credo, no terminó ahí, sino que la reflexión continuó, las dudas continuaron, y yo creo que sin embargo han sido momentos del Espíritu Santo que han ayudado también a clarificar, a tener el valor de clarificar nuestra fe, pero esa es una fuente inagotable, esto continúa. Y
¿Y qué hacer con los obispos? ¿Qué hacer con los sacerdotes? La sinodalidad es bonita en cuanto que uno se sienta en una mesa redonda y hay obispos, laicos, religiosas, gente también que tiene alguna dificultad con este proceso y nos podemos escuchar. La metodología que seguimos está ayudando a escucharnos. Y yo diría que es una metodología que si la conocemos un poquito, hasta nos puede ayudar a escucharnos mejor en la casa, entre los padres, los hijos, los abuelos. Nos puede ayudar en el barrio, ahí donde estamos, ¿no? Aunque nuestra gente ya hace sus asambleas a su estilo, eso es ancestral, está en nosotros, ¿no? Somos seres relacionables, ¿no? Y sociales. Nos puede ayudar mucho, qué lindo sería en la política, ¿no? Esa manera de escucharse mutuamente y de llegar a consensos, ¿no? De no pretender hacer las cosas como yo creo que tiene que hacerse, sino considerando lo que está saliendo de todos, porque si se llama conversación en el Espíritu, no es cualquier conversación, ¿no? Está ahí el Espíritu, se invoca el Espíritu, se busca escuchar al Espíritu a través del aporte de cada uno. He llegado personalmente, y con esto concluyo la conclusión, que naturalmente la sinodalidad uno puede saber mucho. El peligro es de que se quede a veces en una metodología, en un encuentro y no nos cambie la vida y no nos cambie la forma de ser y hacer iglesia hoy en día para responder a los desafíos. La sinodalidad tiene sentido cuando es en función a la misión, y la misión es el mundo. La comunión es en función a la misión, la participación es función a la misión, la sinodalidad tiene que terminar en la misión, y en la misión precisamente están todos los retos, todos los desafíos que a diario vivimos. A mí me ayuda a pensar que la sinodalidad solo es posible si yo me convierto y empiezo yo a ser sinodal, a comportarme sinodalmente, ¿sí? En mi práctica, en mi rezo, en mi reunión con los agentes pastorales, en la misa, si lo tengo claro, yo tengo que empezar a ser sinodal, yo tengo que hacer ese cambio, es decir, de escuchar más y de llegar a tratar de escuchar a todos para hacer juntos, decidir juntos, ¿no? Ese proceso de escucha, discernimiento y decisión, ¿no? Por ahí va. Yo estoy muy agradecida por las experiencias en la asamblea eclesial, que era sinodal, después cuando en la misma conferencia eclesial de la Amazonía, porque nos reunimos, somos laicos, laicas, religiosas, sacerdotes y obispos de la Amazonía, y en los grupos mixtos desde las diferentes vocaciones, pero realmente como hermanos y hermanas en la fe. Y se busca hacer todo lo posible de buena manera, de abrirse, de escucharse profundamente para llegar a un consenso que diríamos no es un consenso fácil, superficial, sino por el serio intento de escuchar juntos al Espíritu. Y mi experiencia es lo que tú has dicho también, eso transforma a uno, porque cuando lo haces, la escucha atenta a las otras personas, ayuda mucho a uno mismo de comprender más de dónde vienen, por qué tienen tal inquietud, tal miedo, tal preocupación justificada, y cómo sentirse juntos en camino. Y lo que yo siento en la asamblea eclesial también nos ayuda. Los obispos tienen muy en claro, participan activamente como pastores con la autoridad que les corresponde, pero con también la conciencia para poder ejercer bien esta autoridad de liderazgo en la iglesia. Ellos también necesitan escuchar y necesitan también reconocerse como hermanos en la fe. Y un poco como el San Agustín, con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo. Y yo creo que la sinodalidad brinda mucho esta posibilidad muy rica. En esa misma línea hay un comentario que pide alguna reacción desde una impresión
de lo que pasa en algunas parroquias. En una sociedad donde todos son católicos, o para ser más preciso, donde la mayoría somos católicos, en el fondo de lo mismo, da lo mismo quién es católico. Lima se acostumbró a pensar en dogmas y creer sin mucha reflexión. No era necesario dar razón de una fe que nadie cuestiona. Por tal motivo la sinodalidad cuesta tanto, pues no hay costumbre de dar razón de la fe, de la liturgia, de la eclesiología. En consecuencia, genera la idea de pesadez o de resistencia, ¿no? Porque no se valora esta dimensión. No sé qué comentario despierta esta impresión. Bueno, yo me atrevo a hablar de Chile, pero no de Perú, no, ni de Lima, mucho menos. Pero en el año 1942-43, el padre Hurtado escribió un libro que se llamaba ¿Es Chile un país católico?, que ustedes se imaginarán en esa época provocó un gran revuelo porque hubo gente que consideró que era como inaceptable solamente hacer la pregunta. Y la verdad que en el fondo, naturalmente yo creo que cada uno de nosotros, uno se pregunta, digamos, ¿qué tan católico somos nosotros? Es decir, el catolicismo no es, digamos, estar inscrito en los libros del bautismo, sino que en el fondo es todo un camino. Y en ese sentido, digamos, lo que decía la hermana Birgit, que uno reconoce algo en el otro, etcétera. O sea, estamos todos en camino. Después de tantos años de predicar, uno sigue considerando, sigue sorprendiéndose con la persona de Jesús, ¿no es cierto? Y eso nos hace darnos cuenta de que vamos verdaderamente en camino. Entonces, en el fondo, estas como decisiones binarias, católico, no católico, etcétera, etcétera, dicen algo, pero no dicen tanto, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí la cosa nuevamente es buscar como la profundización, la cualidad más profunda, ¿no es cierto?, de nuestra fe, y por otra parte reconocer que estamos todos en camino, podemos estar en distintas partes, lo importante es que estemos caminando en la dirección correcta. Bueno, respecto no solo al Perú, sino a Latinoamérica y el Caribe, yo pude ver en la fase del sínodo, cuando al nivel continental teníamos la fase de discernimiento y se unió lo que de diferentes iglesias locales se había aportado, algo que se reconoció en muchas iglesias locales en América Latina y el Caribe. Nos cuesta abrirnos más a vivir relaciones de ecumenismo con cristianos de otras iglesias no católicas, por miedo de que eso afecte nuestra identidad, o a veces por aversiones. Yo creo que aquí la sinodalidad ya nos pide, como Hilario nos dijo, quizás hay algo de pensamiento, de prejuicio que tengo que reconocer y trabajar. Creo que la sinodalidad, el caminar juntos, implica éxodo, a veces salir, desinstalarnos de ideas preferidas, de sentimientos también preferidos, de rincones cómodos, y tener ya la valentía de abrirnos a caminos nuevos, si queremos hacer caso al Espíritu. Y yo creo que frente a los retos serios de nuestro mundo, necesitamos unir potenciales, esfuerzos, dones que Dios nos da en diferentes culturas, en diferentes iglesias cristianas, diferentes religiones, para ser juntos personas que buscan sembrar semillas de paz. Padre Juan, ¿quiere decir algo? Pienso que naturalmente, por ser un país mayoritariamente católico, también ahí está muchas veces el pasivismo, ¿no?, de reducir nuestra fe a un conjunto de acciones y de cumplimientos, pero que no me cambia la vida y no tiene repercusión en mi vida cotidiana. Entonces,
el reto es relacionar precisamente la fe con la vida, ¿no? De llevarlo a la práctica, ¿no? Como os digo muchas veces en las celebraciones, aquí ya terminó la celebración eucarística, ahora toca vivirla durante toda la semana en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y eso significa pues dar testimonio de fe, de Jesús, de comunión, de lo que he vivido, ser pan también para los demás, ¿no? Entonces, que somos un país mayoritariamente católico, sí, pero muchas veces nos hemos quedado en las costumbres y no en una conversión auténtica. Y creo que espejo de eso es ver, por ejemplo, cuántos políticos ahorita, si vemos el Congreso, se consideran católicos, ¿no? Pero en realidad lo que los une no es la fe, en mi opinión es el interés, ¿no? Y donde hay interés, ahí se unen, ni siquiera hay partido izquierda, derecha, a la hora que le tocas el interés, ahí se unen o se desunen, ¿no? Entonces, así no podemos avanzar, ¿no? Entonces yo creo que la fe tiene que estar encarnada en la realidad, tiene que llevarme un cambio de vida. Bien, hay aquí una última pregunta que de alguna manera Birgit ya ha dado elementos en su intervención, pero igual la planteo por si hay otras reflexiones al respecto, ¿no? En el camino a una iglesia sinodal, la fraternidad es una virtud fundamental. ¿Es posible interpretar los acontecimientos de Nicea como un aprendizaje para practicar la fraternidad en la iglesia y fuera de ella, podríamos decir también? Quizá yo digo también en relación a la pregunta anterior, fíjense que el Papa Francisco, cuando lanza el Sínodo de la Sinodalidad, dice: quiero que que nos preguntemos cómo estamos caminando juntos, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, si sínodo es caminar juntos, que a mí más me gusta decir caminar unidos, ¿no? Porque juntos estamos casi siempre juntos, ¿no? Pero otra cosa es estar unidos, ¿no? Entonces, unidos es la comunión, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo están caminando juntos? ¿Cómo estamos caminando juntos? Y por eso digo, tiene relación con la pregunta anterior cuando se dice, ¿cómo está la vida en nuestras parroquias? ¿Cómo está el tema de la fraternidad? ¿Cómo está el tema de la corresponsabilidad? ¿Cómo está el tema del compromiso? ¿Cómo están nuestras relaciones en el grupo? ¿Nos conocemos? ¿Nos preocupamos por el otro? ¿Considero al otro mi hermano, mi hermana? ¿Me importa lo que esté viviendo, lo que esté pasando? ¿O somos islas? ¿O cada grupito anda por su lado? Entonces, esta pregunta, ¿no?, de la sinodalidad es cómo están trabajando juntos, y podríamos adaptarlo a toda realidad. ¿Cómo estamos en la universidad caminando juntos? ¿Cómo estamos en la parroquia caminando juntos? ¿Cómo estamos en mi casa caminando juntos? Sé quién eres, sé cómo estás, cómo te está yendo. Es decir, aprendiendo de Nicea, yo creo que esto fortaleció definitivamente los lazos de fraternidad, ¿no? Ha de ver, y también me supongo que el trato humano, trato de imaginármelo parecido al de hoy, ¿no? Pero el nivel de discusión ha sido también racional, ¿no? Si algo valoro mucho de una cultura europea como donde viene la hermana Birgit, es que uno puede discutir, ¿no?, argumentos, conceptos, pero no tenemos que pelearnos, ¿no? Tenemos que mantener las relaciones amicales, ¿no? Aquí, por nuestra idiosincrasia, muchas veces, no le puedo decir lo contrario porque es mi amigo. Y si le digo lo que pienso, se va a molestar, ¿no? Y eso lo vivo también en este proceso que estamos viviendo. Quisiera decir esto, pero quizá lo va a tomar de forma personal y como es muy sensible, mejor no lo digo. Entonces no podemos avanzar en la reflexión que realmente nos importa, ¿no? O sea, también tenemos que purificar ciertos hábitos y ciertas costumbres que no nos permiten avanzar. A ver, yo creo que la pregunta da para una respuesta bastante variada, porque efectivamente, digamos, nosotros no tenemos que pensar en Nicea como una especie de acontecimiento ideal en que estaban todos de acuerdo, etcétera, etcétera, sino que hubo muchas tensiones, hubo polémica, acusaciones mutuas, presión del emperador. Cuando terminó el concilio, poquito después, Eusebio de Cesarea comenzó a explicar el consubstancial de una manera que a Eustacio de Antioquía le parecía que era inadecuada y se trenzaron en una pelea entre ellos, ¿no es cierto? Y le decía, tú estás devaluando
el consubstancial y el otro le decía lo que pasa es que tú eres un sabeliano, etcétera, etcétera. O sea, las cosas fueron así. Ahora, yo creo que lo importante es que, digamos, en el Concilio de Nicea, nosotros podemos ver un momento clave en que se vuelve a decir el Evangelio de manera significativa para la cultura de la época, ¿cierto? Y yo creo que la gran tarea es que nosotros no repitamos Nicea, sino que volvamos con cada vez mayor profundidad, ¿no es cierto?, a volver a decir el Evangelio de manera significativa para para la cultura y en el lenguaje en que nosotros estamos insertos, porque de eso finalmente se trata, de que el Evangelio siga siendo comprensible, que el Evangelio siga siendo salvífico. Gracias, Samuel, porque teniendo presente lo que también Paula recalcó ayer y tú también dijiste, hay que ser honrado, ¿no? Si hablamos de fraternidad, ya parcialmente, con las tensiones entre los varones presentes en Nicea, pero eran los varones que pertenecían a la élite, porque era así, polemizarlo, mujeres no, pero tampoco hombres que no tenían acceso a tanta educación. Entonces, yo creo que nos recuerda, es un momento en la historia, pero hay el llamado de crecer en realmente relaciones de fraternidad y sororidad, como diríamos hoy en día, y creo que en un mundo donde, de nuevo, nos cuesta mucho de tratarnos como iguales, con igual dignidad, urge que como cristianos, como despertemos. Yo creo que en Nicea, quienes participaban, estaban movidos por la fe en Jesucristo, por lo menos preguntándose, ¿y qué está en juego aquí? Hoy en día, yo creo que con lo que hemos dicho, razones existenciales son claves. Mucha gente, también en Latinoamérica, toman distancia de la fe cristiana porque no saben bien qué pensar de la fe, qué pensar de Jesucristo, y no pocas veces, de lo que yo sé también de gente joven, porque han tenido experiencias no muy positivas, no muy convincentes. Entonces yo creo que en la sinodalidad hay este llamado de ayudarnos mutuamente a tomar en serio nuestra fe, que va con realmente apreciar vínculos verdaderamente de hermanos y hermanas y de respeto mutuo, aprecio mutuo, apoyo mutuo en lo cotidiano. Entre hombres y mujeres, pero también entre personas de muy diversos modos de ser, de vivir. Es un reto, pero yo creo que también es como un momento muy preciso y bello también en sus posibilidades, de que podamos aprender nuevamente de Jesús. Dios nos va a acompañar en este camino, nos va a ayudar con su espíritu a redescubrir la riqueza, cómo podemos crecer humanamente si nos atrevemos a vivir más relaciones de fraternidad y de sororidad. Está un poco sí. A nombre de nuestra jefa del Departamento de Teología, quiero agradecer a cada uno, cada una, todos ustedes, los 3 días que nos han acompañado, las reflexiones que podíamos hacer juntos, especialmente agradecer al profesor Samuel Fernández, que con mucho entusiasmo, mucha generosidad, nos ha compartido sus conocimientos, nos ha inspirado, nos ha animado a profundizar nuestra fe y descubrir también lo que estaba en juego en Nicea y cómo esto también nos puede decir algo a nuestras vidas hoy y a un departamento de teología. Y muchas gracias al padre Juan
que nos conecta con lo que es vida en muchas de nuestras comunidades y nos recuerda también lo que se nos pide, hacer teología sinodalmente, que es justo en contacto con tantas comunidades, salir de nuestro espacio académico en diálogo y aprender en aprendizaje mutuo, inspiración mutua. Entonces, en ese sentido, gracias por su presencia y sería lindo contar con ustedes también. En otras ocasiones vamos a seguir ofreciendo momentos, espacios de reflexión sobre temas que nos conciernen a todos integralmente, razón y corazón. Muchas gracias. El Padre Juan tiene una oración para concluir, quizás que él... Podemos terminar con una oración. Que encontré una oración, creo yo, apropiada, y aquí lo vamos a ir intercambiando con Birgit. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de la historia, tú que en el concilio de Nicea reuniste a tu iglesia en tiempos de división, para que en el diálogo y la escucha común se afirmara la fe en Jesucristo, hoy miramos ese acontecimiento como una luz y convicción para nuestro propio camino de hacer iglesia. Que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 21. Así como en Nicea los obispos, pastores, se congregaron para discernir juntos, también nosotros como iglesia queremos reunirnos en espíritu de comunión, abriendo el corazón a tu palabra y a la voz de tu pueblo, porque sabemos que en cada bautizado y bautizada habita tu espíritu. Sí. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, se dice en Hechos de los Apóstoles. En Nicea se buscó unidad en la diversidad de pensamientos y nosotros queremos esa misma unidad en la diversidad de nuestras culturas, desde las comunidades de la Amazonía que custodian la vida, desde las familias de la sierra que siembran esperanza en medio de la dureza, desde los pueblos de la costa que luchan por la justicia y la dignidad, desde las ciudades donde tantas veces reina la indiferencia, hasta las periferias donde la pobreza clama al cielo. En efecto, aunque el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, y todos los miembros, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, nos dice la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo. Señor, haz que comprendamos que la sinodalidad no es una estrategia, sino un estilo de iglesia que se parece al concilio de Nicea, un encuentro fraterno donde las diferencias no dividen, sino se convierten en camino hacia la verdad que libera. La verdad los hará libres. Juan 8:32. Danos, Señor, la valentía de Nicea, que supo confesar con claridad tu divinidad en medio de las dudas, y ayúdanos en el Perú a confesar con hechos tu presencia viva, cuando luchamos contra la corrupción, cuando defendemos la dignidad de los pobres, cuando nos unimos a cuidar nuestra casa común. Lo que hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Mateo 25:40. Que nuestro camino sinodal sea como el de Nicea, un signo de esperanza para el mundo, un testimonio de que tu iglesia no camina sola, sino que se deja conducir por el Espíritu Santo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Haz que la sinodalidad nos lleve a escuchar con humildad a cada hermano y hermana, discernir con valentía lo que pide hoy tu evangelio, comprometernos con generosidad en la construcción de un país reconciliado. Señor,
Así como el Concilio de Nicea se convirtió en un punto de partida para la unidad de tu Iglesia Universal, haz que este proceso sinodal sea también un nuevo comienzo, un renacer de fe viva, de fraternidad sincera y de misión ardiente. Espíritu Santo, concédenos la gracia de caminar juntos, con la mirada puesta en Cristo resucitado, con la confianza de que tú nunca abandonas a tu pueblo y con el deseo de ser una iglesia que anuncia, sirve y transforma. Mira, yo hago nuevas todas las cosas. De Apocalipsis 21:5. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias.